Bueno, ahí ya está transmitiendo. Vamos a ver si aparece aquí en la página. ¿Si te aparece? No, ni siquiera me sale. Ah, ya, ya. No, todavía no aparece. Nada, no sale. ¿Me escucha? Sí, te escucho bien. Ay, sí. Detener, ahí está Igual. transmitiendo, se supone. Ahora, Óyeme, no sale, weón. no. No está saliendo la transmisión. Excelente. Mucha, pero lo habías probado y funcionaba. Pero ¿cuántas veces? 1000 veces, weón. Sí. Y aquí me está diciendo que está saliendo. Llevo un minuto transmitiendo y no. Ahí, uy, salió y se fue. No, marica, es que está, ¿sabes qué era lo que es que esta hora es en la que Todo el mundo está todo transmitiendo. el mundo se está... Ahí está. Ahí ya está, listo. Listo, ahí ya está saliendo chino. Vamos a esperar que todo esté bien. Voy a lanzar el video entonces.
Hola, muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren bien en sus casas, resguardados en estas épocas difíciles para todos. Bien, hoy nos convoca el primer encuentro Steaming, como lo hemos llamado estos encuentros virtuales, para poder compartir con ustedes algunas de las cosas y de los asuntos que tenemos muy en cuenta para todo el desarrollo de la implementación de los proyectos de SET21 en el año, en cada una de sus instituciones. Estábamos viendo en la introducción, aunque tal vez con alguna falla de transmisión, es una hora muy cargada para muchas de las personas que en este momento están en casa y se están conectando y están bajando información y están subiendo, etcétera. Así que pues vamos a hacerlo, vamos a ir adelante incluso a pesar de estas dificultades. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy nos convoca algo que es muy interesante y nos ha sido muy útil absolutamente a todas las instituciones desde la ruta de implementación que les hemos presentado a ustedes. Se trata del aula maker, de las aulas maker, de los maker spaces, de los laboratorios, de los colaboratorios. Es decir, queremos compartir con ustedes la pequeña pero sobre todo sustanciosa experiencia que hemos tenido con varias de las instituciones del país y por supuesto a lo largo de la transmisión que ustedes por favor nos vayan haciendo las preguntas pertinentes que vayan surgiendo, porque nos interesa mucho que ustedes estén conectados con esta idea de la innovación educativa, de las aulas transformadas, del espacio como tercer maestro y por supuesto estamos aquí muy atentos para poderles apoyar y solventar cualquier inquietud que tengan al respecto. Yo quisiera compartirles a ustedes en este momento una de las ideas más interesantes que podemos empezar a tener nosotros como equipo de SET21. Y se trata justamente de la adecuación de un aula maker respecto al espacio que ya tengo en la institución, respecto a los recursos que ya tengo en la institución, sobre todo contando con el equipo humano con el que cuento ya en el colegio, con los estudiantes y por supuesto con el equipo directivo. Entonces vamos a arrancar por una de las primeras zonas o aspectos que nosotros sugerimos deba tener un aula maker y es el espacio, perdón, de ideación. Es una palabra que puede sonar un poco extraña, pero sin duda nos interesa mucho que un colegio entienda que las aulas maker son espacios de transformación educativa, que son espacios nuevos en donde los pupitres con filas, con columnas, con los chicos individualizados en islas, pues esta idea ya se ha venido acabando con el tiempo y sin duda se va a transformar con los años venideros. Un espacio de ideación resulta ser algo muy interesante porque nos lleva a pensar en el diseño, en el pensamiento de diseño, en la acción que puede tener un equipo de trabajo cuando se sienta a pensar justamente, a lanzar ideas, a lanzar mapas conceptuales, a lanzar lápiz, a tener todo esto que tiene que ver, por ejemplo, con los diseños previos de cualquier proyecto, etcétera, en donde este espacio físico se vuelve fundamental dentro de todo el proceso de la construcción de los distintos proyectos. Sin duda está anclado el espacio de investigación. ¿Dónde se va a hacer esta investigación? ¿Dónde se van a hacer las consultas, las búsquedas de información? Bueno, por supuesto buscamos que un espacio maker tenga una zona de biblioteca, de bibliografía, sin duda de internet y de poder consultar los chicos, los estudiantes, los docentes, todo tipo de material que les sea útil para poder acercarse justamente a los prototipos, acercarse a las indagaciones, acercarse en definitiva al reto que se ha planteado en cada uno de los proyectos. Y por supuesto, en este caso estamos hablando de los proyectos y de los retos que plantean los distintos programas de SET21 que ustedes implementan en las instituciones del país. Hay una parte muy importante del aula maker y es la zona audiovisual. Claro, nosotros desde los 2000, 2010 ya somos unos docentes TIC, ya tenemos muy clara la idea de que necesitamos la internet, las tablets, una pantalla, un proyector, aplicaciones, libros media, libros web y todo tipo de herramientas como el MS y otro tipo de plataformas que me van a ser muy útiles para la consulta audiovisual, porque sin duda ahora tenemos un torrente muy importante de material audiovisual que nos es útil para el momento de afrontar el aula.
Hay una zona que se sugiere, aunque por supuesto no es vital, y es la de digitalización. ¿En qué consiste? En poder tener un espacio, por ejemplo, con un croma o una tela azul o verde, para poder hacer un estudio de grabación, equipos de grabación de audio, micrófonos, cámaras, trípodes, luces. Es decir, es un espacio en donde se va a producir el material audiovisual que los estudiantes van a poder establecer a lo largo de sus proyectos. Y esto es muy importante porque esta es la ventana para poder, por ejemplo, editar, compilar, producir evidencias de aprendizaje que nos van a ser útiles para los procesos de aprendizaje, de evaluación, en definitiva, del contexto de los proyectos en la escuela. Esta sin duda puede llegar a ser una de las dimensiones y de los elementos más importantes de un aula maker, y son las herramientas. ¿En qué consiste? Puede ser un rack, como lo estamos viendo en la imagen, es decir, una tabla acondicionada con agujeros y soportes para las distintas herramientas. ¿Qué tipos de herramientas sugerimos? Bueno, nosotros después de esta intervención de hoy remota, que es la primera, y aunque por supuesto con cosas por ajustar, nos vamos a estar viendo semanalmente con ustedes para poder avanzar en todos los aspectos de la ruta de implementación que les hemos presentado previamente. La idea de estas herramientas es que ustedes puedan tener ya un PDF muy consolidado en sus correos electrónicos para que empecemos a conseguirlas. ¿Cómo vamos a conseguir las herramientas? No hay que salir en bloque a comprar un montón y gastar millones de pesos. Nosotros podemos recuperar algunas que están en desuso, podemos traer alguna que no está en uso en casa de los chicos. Es decir, esta es una parte fundamental del aula maker, el tema de las herramientas. Los insumos, claro, son los consumibles: cartón, cinta, lápices, marcadores, papel, y todo tipo de elementos que van gastándose con el paso de los proyectos. Estos consumibles o estos insumos es muy importante tenerlos allí en el aula maker, alojados en un espacio de almacenamiento, para poder echar mano de cuando en vez de estos insumos y de estos materiales. Nos siguen llegando preguntas en la página de Facebook, que ya les voy a presentar a mi amigo que nos está acompañando desde el principio de la transmisión, mi compañero de batallas de Set21, y también nos están llegando preguntas al WhatsApp. Ya en un ratito nada más las vamos a empezar a resolver. Una de las cosas que nos interesa mucho trabajar dentro de las aulas maker en el país, y dado que estamos implementando, por supuesto, programación de las cosas, es el área de robótica y electrónica. Ahora, ¿por qué apenas estamos nombrando esto si uno piensa y se supone que esta es la parte fundamental y vital de, digamos, todo el proceso del aula maker? No, no lo es. Realmente una aula maker puede contener a todas las materias, a las distintas áreas de la escuela. En el aula maker pueden concurrir los docentes de lenguaje, de filosofía, incluso de educación física. Lo hablaba yo hace unas semanas en uno de los colegios. Un docente de educación física me decía, bueno, ¿y yo qué hago acá en un taller de aula maker si lo mío es físico y es afuera? Y después de un par de reflexiones creo que concluyó y pudimos, digamos, dilucidar la importancia de las aulas maker en todas las áreas del currículo: historia, ciencias naturales, física, matemática y por supuesto en el área de tecnología, en donde en muchas ocasiones adelantamos los procesos de robótica y de electrónica. Entonces, hablamos incluso de la importancia de la impresión 3D. Tenemos esto, digamos, en boga. Estamos un poquito muy atentos de lo que está ocurriendo en temas de impresión 3D en el mundo. Estamos averiguando cuál es la mejor máquina para mi institución. Y les quiero comentar algo: se han bajado los precios drásticamente en los últimos meses. Tenemos máquinas muy asequibles, máquinas que pueden estar alrededor de $1.300.000, es decir, es eso o un proyector de video, cuestan exactamente lo mismo. ¿Necesito conocimientos amplios, específicos, profundos en impresión 3D para comprarme una máquina? La verdad que no. Lo que necesito es, primero, saber para qué la voy a usar, y es clarísimo el uso extendido en muchas de las asignaturas del currículo que pueden tener cabida con el tema de la impresión 3D.
3D, pero después, sobre todo, saber dónde la voy a colocar. Necesitamos un espacio limpio, necesitamos un espacio seco, necesitamos un espacio en donde no le caiga la luz del sol. Esto sobre todo para salvaguardar el extrusor, que es la boquilla por donde sale el plástico derretido que va poniendo las capas para que nuestros estudiantes y nosotros mismos vayamos haciendo los distintos elementos que los proyectos de SET 21 nos invitan a hacer, pero sobre todo otros tantos que podamos aportar en los procesos de educación de los chicos. El tema de la manufactura. Bueno, ¿cuál es el chiste de un aula maker? Mesas, herramientas y un espacio que me facilite sobre todo hacer manufactura. Es decir, en esencia un aula maker es un espacio en donde yo voy a hacerme a una suerte de herramientas y a una suerte de insumos y voy a tener la infraestructura necesaria para poder adelantar ciertos proyectos. La manufactura hace referencia sin duda a la necesidad de tener mesas de trabajo en el aula maker. Y estas mesas de trabajo no tienen que ser de ningún modo con especificaciones profesionales o algo tremendamente costoso. Pueden ser mesas adaptadas, pero sobre todo, como lo están viendo ustedes en la imagen, sobre todo que me invite a trabajar en grupo. Esta es la idea del aula maker. Abolir y dejar de atrás, por supuesto, la idea de los pupitres, de la individualización del espacio, y entrar a un compartir del espacio, a un construir de la experiencia de los distintos elementos que pues conforman la propuesta institucional curricular que invita a trabajar en un aula maker. Entonces es fundamental tener mesas. ¿Cómo se sugieren? ¿Fijas como las de un laboratorio de química? No, se sugieren posiblemente y ojalá plegables, ojalá móviles, ojalá que yo pueda acondicionar mi espacio de distintas maneras durante el año según los requerimientos, tanto de los proyectos como de los chicos y de cómo se vayan sintiendo mejor. Este es otro espacio que por supuesto es opcional, pero me gusta mucho hablar de él porque nosotros en Programación de las Cosas, que es uno de los programas de SET 21, tenemos un proyecto muy bonito que se llama Podemos vestirnos con ropa inteligente, y allí los chicos, hace muy pocos días visité uno de los colegios en donde los chicos estaban tejiendo, estaban cosiendo, estaban cortando moldes, estaban haciendo unos chalecos con unos LEDs y una electrónica para un tema muy interesante de la movilidad. Entonces resulta ser un espacio que puede ser bastante interesante para tener en cuenta, porque podemos tener allí aguja, hilo, tijeras, moldes, reglas, telas, todo esto para la consecución de algunos de los retos de los proyectos de SET 21. Hay otro espacio muy importante dentro del Aula Maker, y es el almacenamiento. Estamos viendo en la imagen anaqueles, estamos viendo espacios donde yo voy a tener que necesariamente guardar los insumos que van a ser los consumibles, todo el material que voy a estar usando durante los proyectos, pero sobre todo los proyectos que los chicos van haciendo, los prototipos que van surgiendo justamente de los distintos procesos de los proyectos. Entonces resulta fundamental que yo identifique en principio dónde voy a almacenar cosas en mi aula maker, dónde voy a poner las mesas y dónde voy a poner las herramientas. Este triángulo, este tridente es fundamental para poder yo acondicionar en principio mi aula maker, aunque por supuesto hay otras cosas que vienen siendo bastante importantes. Nosotros tenemos bastantes colegios, por ejemplo, que tienen laboratorios de química y de física. Veamos, que son usados, sí, pero que pueden llegar a ser potenciados estos espacios. ¿Qué pasa en los laboratorios de química? Tenemos muchos, no voy a decir que todos, pero muchos son mesas fijas de concreto que tienen llaves de agua con, por supuesto, pues el desagüe. Esto resulta ser muy importante en los procesos maker porque en un proyecto puedes involucrar pintura, puedes involucrar acerrín, puedes lijar, puedes cortar metal, yo qué sé. Hay un montón de materiales que van a ser utilizados y es muy importante que los chicos tengan, si bien cerca, o pues ojalá dentro del aula maker, un espacio en donde puedan hacer lavado de manos, en donde puedan hacer también lavado de otros elementos y se pueda vertir distintos materiales, pinturas, etcétera, a este espacio. Así que la zona húmeda resulta muy útil dentro de todo el tema y la idea de la higiene y de la manutención del espacio. ¿Cómo seleccionamos un espacio dentro del colegio?
Esta es una de las preguntas más importantes que han surgido en las visitas que hemos hecho junto con mi compañero, que hemos estado muy pendientes, digamos, de todos estos procesos de visitar sus instituciones, identificar los espacios. Aquí tenemos una premisa y es, venga, ¿cuánto me vale el aula maker? ¿Cuántos millones de pesos vale eso? Porque yo ahorita no tengo dinero, porque la podría hacer en 3, 5 o 10 años. Bien, estamos seguros que con el tema de la innovación educativa y del cambio, digamos, de la mentalidad de los estudiantes, de la orientación de los currículos, de los docentes, podemos encontrar espacios que se transformen en aulas maker. Esta asesoría que nosotros les brindamos dentro de la ruta de implementación, mis estimados profesores, coordinadores, ya estoy viendo aquí mucha gente conectada desde distintas ciudades de Colombia, pues es una orientación para que se adecue un aula maker. Y es que esa es la filosofía de CES 21. No queremos aquí construir un edificio de millones de pesos en donde vamos a poder derrochar un montón de elementos. No, lo que queremos es justamente, y este es el espíritu maker, este es el movimiento maker mundial, este es el espíritu y el enfoque STEAM, es que con lo que hay podamos adecuar todo un espacio que me invite a los chicos a trabajar de otra manera, con otras posturas, con otros materiales y sobre todo con otro sentido, digamos, muy claro en la orientación pedagógica. ¿Cómo sugerimos estas áreas? Bueno, nosotros hemos hecho, ya yo he hecho varias visitas a mis colegios, en donde hemos visitado la biblioteca, hemos visitado el espacio de laboratorio de química, de física, hemos visitado la sala de sistemas, en donde ustedes ya se pueden imaginar, estoy viendo aquí gente que conoce perfectamente la sala de sistemas de su institución, en donde vemos pues hileras de mesas con computadoras y un proyector, basta, nada más. Bien, eso está muy bien para ver sistemas, sin duda. Allí vamos a ver Word, Excel, tal vez programación. No nos sirve mucho para hacer prototipos, para lijar, para cortar, para pegar, para armar, para, digamos, regar material, que ese es el propósito realmente de las aulas maker. Entonces las áreas sugeridas pueden ser muchas, pero sobre todo una que se quiera, se pueda transformar en un propósito muy puntual pedagógico. Y esto sin duda tiene que ver con lo siguiente. Primero, superficies de trabajo. Nosotros tenemos muchas aulas maker que se han transformado en el piso, por ejemplo. Y el piso se sugiere que no sea una baldosa costosa, ni que sea muy frágil. De hecho, el piso sugerido para las aulas maker y lo mejor que puede ocurrir en un espacio de esto es este cemento curado. Es un cemento que se echan varias capas y al final del día se lanza una película protectora y ese piso aguanta absolutamente el uso y el abuso de los chicos, la caída de herramientas, el lavado de pinturas, es decir, es un espacio, es un material muy importante para tenerlo en cuenta en el piso de un aula maker. Ahora, también las mesas. Se sugiere y se supone que las mesas podrían ser de un material que no sea madera. ¿Por qué? Porque con el paso de los cortadores, de las pinturas, de un montón de elementos que voy a ir usando durante los proyectos, la madera se va dañando sin duda, pero además posiblemente podríamos tener accidentes con astillas. Así que hay materiales sintéticos, hay polímeros, hay plásticos que me vienen bastante bien y pueden no llegar a ser tan costosos para poder incluso ponerle capas y proteger las mesas que ya tengo con estos materiales. La ergonomía, siempre surge este tema, es muy importante porque me dicen los profes, los coordinadores, los rectores, oye, me necesitamos entonces 30 sillas con espaldar, móviles, y la verdad, ya vamos a ver más adelantito, profes y compañeros, que la ergonomía es un tema bien interesante porque puede haber varias posturas en una sesión maker. Tenemos chicos que están haciendo ideación, otros que están haciendo manufactura, otros que están investigando, otros que están programando, otros que están haciendo electrónica, robótica. Así que con lo que acabo de mencionar, ustedes ya se imaginarán que hay posturas distintas del cuerpo, de la disposición de los estudiantes en torno a las mesas, a los espacios y a las áreas correspondientes. Así que sugerimos hacer, pues, como todo en la vida, un equilibrio, un balance, tener un balance entre sillas con espaldar, por ejemplo, pueden haber otras con rueditas que sean móviles, pero también sillas fijas que me permitan que los estudiantes adopten una postura erguida y que sin duda
me invite a la acción. Ese es el propósito de las sillas sin espaldar, que frente a una mesa, frente a un espacio de trabajo, me inviten sin duda a la acción. Hay un tema muy interesante y tremendamente importante dentro de las aulas Maker, que es la seguridad. Seguridad de que de cámaras, un vigilante, no, la seguridad que debemos tener nosotros como cuidadores de los estudiantes, como tutores de los proyectos, de cara a nuestros makers, a nuestros ingenieritos, a nuestros chicos que están todo el tiempo arriesgándose con el tema de las herramientas, con el tema de cortar, de pegar, de pinturas, de elementos químicos, etcétera. Entonces necesitamos tener ¿qué? Botiquín fundamental, y como ustedes están viendo en la imagen también, un extintor. ¿Por qué un extintor? Hombre, porque vamos a tener muchas conexiones de corriente funcionando al tiempo. Una impresora 3D, una caladora, un motor tool, las computadoras, las cámaras, los computadores conectados y, pues, por supuesto, para evitar cualquier tipo de inconveniente con un incendio, etcétera, pues se sugiere casi que por norma tener un extintor, sobre todo cerca de la puerta, no al fondo del aula, cerca de la puerta, no fuera del aula, dentro del aula, al lado de la puerta. Esto por temas de seguridad, sin duda. Higiene, bueno, hoy en día estamos con el tema de la higiene sin duda fundamental, permanente. ¿Por qué insistimos mucho en el tema de la higiene en el aula Maker? Resulta que si vas a tener tu impresora 3D, y que es lo que estamos viendo ahí al fondo, esta fue una propuesta muy bonita que hicimos para el colegio Santa Clara de Asís en Medellín, y aquí está su estación 3D, ellos allá tienen su impresora, muy bonita, muy potente. Pero resulta que si yo la pongo al lado de las mesas de trabajo de manufactura, muy muy cerquita, y de golpe estoy haciendo el proyecto del zootropo, y tengo que lijar por alguna situación alguna pieza de madera, me voy a encontrar con un pequeño inconveniente, y es que ese polvillo, ese acerrín, esos residuos que pueden estar soltando muchos de los procesos de los chicos, pueden ir a parar justamente a la boquilla, al extrusor, a la plataforma de la impresora 3D, y esto me puede arruinar sin duda las impresiones que estoy haciendo. Esto para hablar en temas ya muy puntuales de la impresora y de otros elementos, pero sin duda la higiene en términos generales, más sobre todo con los días que estamos pasando, pues es fundamental. Algo que muchas veces no tenemos en cuenta, porque pues sin duda estamos pendientes más de las mesas, del espacio, de las herramientas, de la internet, del proyector, de la impresora, es el tema de la iluminación. Es fundamental la iluminación. Ustedes bien saben que buscamos sin duda tener un espacio de iluminación natural en principio. De no poderlo conseguir, porque es que no es fácil tumbar muros ni escoger un espacio alto dentro de la institución para que me llegue luz natural, pues vamos a tener que pensar sin duda sí o sí en iluminación artificial, porque los chicos van a estar haciendo procesos de lectura, de corte, de pegado, de electrónica, en donde los jumpers, los cables, las pequeñas instrucciones de las tarjetas, los nombres de los componentes son muy chicos, y necesitamos sin duda que los chicos tengan la vista lo más tranquilita posible, y esto lo logramos teniendo una muy buena iluminación del espacio Maker. Algo fundamental y tener mucho cuidado en esto es el tema de la electrificación. ¿Necesitamos tomas corrientes? Por supuesto. ¿Necesitamos extensiones? ¿Necesitamos multitomas? Sí, pero sobre todo necesitamos tener muy claro que nuestro colegio tenga una infraestructura eléctrica sana, que la persona que se encarga del cuidado de la red, del cuidado de los equipos, del cuidado en términos generales de las instalaciones de la institución, nos colabore a revisar puntos de conexión eléctrica, posibles cortos, posibles fallas o malos contactos, y sobre todo tener en cuenta poder ponerle un taco puntualmente a esta aula Maker es lo sugerido, porque vamos a tener en muchas ocasiones recarga de
elementos electrónicos y que van a demandar naturalmente consumo de electricidad. Así que tenemos que cuidarnos mucho, mucho para evitar accidentes, por supuesto, con el tema de la electricidad. Hay un punto muy interesante y es que yo he insistido mucho en eso, ¿no? Muchos colegios ni siquiera lo han tenido muy en cuenta, no lo hemos pensado mucho, pero es el tema de la identidad. Es el tema de ponerle un nombre, un título, de ponerle el escudo del colegio, de llamarlo y de hacer un concurso interno para que los chicos decidan cuál es el nombre de su o de sus aulas maker, porque compañeros, profesores, directivos, coordinadores, este es un impulso y un ánimo que tenemos desde SET 21, no para hacer es para que los colegios se transformen en espacios vivos, en espacios que son capaces de interrelacionar los saberes, son capaces de trabajar interdisciplinariamente desde las distintas aulas y que no haya un aula o del grado o un aula de un área. Nos interesa mucho con estas propuestas que los chicos entiendan que la vida misma es múltiple, que es transdisciplinar y que allí en estos espacios van a encontrar su identidad, se van a encontrar a ellos, van a encontrar justamente qué es lo que los moviliza a trabajar en prototipos funcionales. ¿Cómo se puede llamar un aula maker? Pues aula maker, maker space, laboratorio, colaboratorio. Tenemos una cantidad interesante de nombres que se le pueden dar a este espacio de trabajo colaborativo. Algo muy importante que se liga al cuidado de la red eléctrica, de la seguridad, de la higiene, del botiquín, de los equipos, de las herramientas, de todos los elementos, absolutamente todos que giran en torno al aula maker, y es el operador. Un encargado, una persona, un doliente que esté al tanto de las herramientas, haciendo inventario, naturalmente al tanto de el cuidado de los equipos, de la seguridad de los chicos, es decir, llámese un equipo de docentes o uno, en fin, hace falta que un equipo de personas o una persona se haga cargo de la operación de este espacio. Tengo un colegio que me pareció muy interesante la propuesta, y es que va a llevar a todas las áreas al aula, ¿no? Desde el lenguaje a matemática, tecnología, filosofía, ciencias sociales, y los docentes apenas están empezando a entender, oiga, sí, tiene mucho sentido venir a trabajar en un espacio como este, ya no en el salón, en donde yo hablo y hablo y hablo, los chicos copian, sino que necesitamos en ese caso que el operador nos ayude con los horarios, ¿no? Con la distribución horaria de las visitas de los distintos grados en el aula maker. Para ir finalizando, ¿qué costos recurrentes va a tener un espacio como este? Bueno, insumos, papel, cinta, pegante, tal vez hojitas de cortador, aunque esa herramienta sin duda para los grados más pequeños, bueno, para todos, es un tema complejo y complicado. Sugerimos tener un espacio, una caja de herramientas salvaguardada por el operador, que van a ser pinzas, cortadores, tijeras, tal vez el taladro, y sugerimos también tener un espacio más abierto con herramientas menos contundentes o menos peligrosas para la manipulación de los chicos. Esto con el propósito, obviamente, de salvaguardar la integridad y la seguridad de los muchachos. Tenemos costos recurrentes naturalmente de electricidad, de internet, pero si ustedes se dan cuenta, el aula maker no es un espacio que requiera una inversión tremendamente elevada, una inversión permanente, sino unos costes mínimos que se traducen en la adquisición de insumos, que por supuesto son los materiales que los chicos van a estar necesitando permanentemente dentro de sus proyectos. Vamos a ver unos ejemplos, estimados profesores, en el mundo, y yo quiero que ustedes me acompañen a identificar algunos de los elementos que hemos aquí dilucidado entre todos. Miren, yo aquí estoy viendo varias cosas. Estoy viendo aquí, por ejemplo, una mesa móvil, es muy útil para un proyector, por ejemplo, o para esas herramientas que pueden ser un poco peligrosas, tachos de basura, mesas amplias, si ustedes se dan cuenta. Por aquí veo unas impresoras 3D al fondo, mucha iluminación, un proyector aquí colgado, una bici. Bueno, está muy bien llegar en bici a trabajar proyectos maker. Por aquí hay una tira de papel, un rollo de papel para estar trabajando, dibujando, ideando. Por aquí está el rack de herramientas. Bueno, aquí veo es un muro editable. Aquí hay un lugar donde los chicos van a estar trabajando todas esas ideas y esos conceptos. Fíjense esta, ¿no?
Es un espacio que está claramente dividido en distintas zonas. Aquí tenemos la zona de ideación, si se quiere, con un proyector, con investigación, con libros. Yo quiero recalcar algo, y es que me he encontrado, mis estimados profes, con una idea que me sorprende, la verdad, y es que las aulas de sistemas de robótica, incluso las aulas maker, tienen que estar inmaculadas en las paredes, tienen que estar limpias, porque o si no, eso genera ruido y eso genera desorden. No, ojalá que las paredes del aula maker tengan afiches, tengan dibujos, tengan pósters, tengan juguetes, muñecos, proyectos que los chicos han hecho. Es decir, que tenga un montón de cosas el aula maker. Para eso sirve un aula maker. Todo lo contrario a esa fría y aburrida y blanca eh, aula tradicional de clase en donde no se podía pegar nada porque me distraía. No, no, no. Aquí la idea es que los chicos lancen un montón de cosas a las paredes para que este espacio y se puedan estar cambiando permanentemente para que este espacio se vea vivo. Aquí vemos pues en el espacio central pues en la estación 3D. Si ustedes se dan cuenta, fundamental que el tutor está todo el tiempo pendiente del trabajo de los chicos, pero los chicos también tienen autonomía. Ese es el propósito de estas aulas maker. Está espectacular, sin duda, en una arquitectura muy potente, con una iluminación fenomenal, banquitos sin espaldar. Estoy viendo anaqueles muy funcionales de fondo, chicos pegando, chicos cortando. Vemos un montón de cosas bien interesantes en esta aula maker. Muy interesante esta propuesta. Bien, seguimos con este ejemplo. Veo las impresoras de fondo, veo aquí una pantalla también móvil, que es muy interesante tener la posibilidad de estar moviendo la pantalla de un lado a otro porque eso hace que el espacio esté vivo. Fíjense ustedes algo muy interesante, tengo tomas corrientes que bajan del techo. Y eso resulta ser algo muy, muy interesante, muy atractivo. Al fondo la estación de 3D y de vuelta mesas y sillas para trabajar cómodamente. Esta es un aula sobresaliente. Fíjense ustedes cómo caen las tomas corrientes del techo. Tenemos también, en este caso, tenemos sillas con espaldar y sin espaldar al fondo. Ustedes ven los espacios para guardar los elementos, unos muros editables. Ya no les llamamos tableros, ¿no? Allí es donde los chicos van a volcar también sus ideas, sus diseños, etcétera, etcétera. Tenemos esta que es muy interesante. Fíjense ustedes que incluso se puede hacer mucho o alguno de estos pasos de los proyectos de pie, porque me voy a estar moviendo. Fíjense, y les quería mostrar esta por la identidad, ¿no? La imagen de fondo, el título grande, un cohete grandote allí en este espacio maker al lado de una pantalla importante. Y de un elemento de electricidad que surge, que baja del techo también. Está en el mismo sentido. Fíjense ustedes en los estantes y los distintos elementos donde guardan los proyectos, los insumos. Eso es fundamental en un aula maker. Esta con un diseño muy interesante, con ventilación. Parece un desorden este espacio maker, pero es que el propósito es ese, el propósito es que los chicos estén muy activos y estén trabajando permanentemente en sus proyectos maker. Y muy, muy limpio, con un ventanal enorme. Fíjense ustedes el espacio de ideación a la izquierda. Nos sentamos, por ahí en el render que les he compartido a algunos colegios, me han dicho, oiga, esos son puffs, como así, puff, en un puff en un aula de clase. Ah, sí, ¿y por qué no? Un tapete, puffs, cojines. Allí es donde los chicos se van a sentar a trabajar, a idear, a diseñar, a compartir y a maquetar absolutamente todos los prototipos que vienen justamente de los retos propuestos. Fíjense ustedes que parecen talleres llenos y abarrotados de cosas. Miren ustedes los prototipos de los chicos colgando del techo, algo muy, muy interesante. Les quería compartir para finalizar esta parte, mis queridos compañeros, el espacio de Maloca. Es un espacio referente en la ciudad de Bogotá. Este es una institución, principio pública, que convoca a muchos estudiantes y personas a pensar en ciencia, tecnología, a transversalizar saberes. Y resulta que hace poco han adecuado
unas aulas maker fenomenales que les quiero compartir. Fíjense ustedes, tableros móviles, estas sillitas que ustedes están viendo en el primer plano no son fijas, de hecho se mueven, ¿no? Entonces tienes la necesidad de tener postura y de estar atento, porque si te duermes, te digo, este es uno de los espacios naturalmente de afuera de Maloca, pero estas son las aulas maker que se han construido últimamente. Esta es una orientada a un tema un poco más del tema de sostenibilidad. Es el aula o el lab bio. Fíjense ustedes, computadoras, iluminación, sillas, mesas, ya está. ¿Qué hace falta? Tener las ideas, los retos, los proyectos a hacer. Ese es el gran reto de nuestras escuelas respecto a las aulas maker. Fíjense ustedes, estas sillas son, ¿no? Parecen pupitres, pero no son tan convencionales, no tienen espaldar. Muy interesante, doble pantalla, una decoración muy bonita, muy al lugar, y pues la posibilidad de este espacio que tiene ventanales de piso a techo. Y esta que es la sala de inventores, es mucho más rústica, mucho más ruda. Fíjense ustedes, estas mesas de madera curada, se ve que tienen protección, y tienen sus tomas corrientes, las mesas, ¿no? Esto es bien importante. Esto sin duda requiere un arreglo eléctrico importante de infraestructura que debemos tener en cuenta siempre. Para finalizar, les quiero compartir la experiencia de dos de nuestros colegios. Uno de ellos es el Jordán de Sajonia, que han desarrollado un aula maker fenomenal. Bueno, no una, dos aulas maker muy, muy interesantes, y se las vamos a compartir. Esta es la visualización de una de las clases de nuestro querido profe Andrew Heredia, líder de tecnología del Colegio Jordán de Sajonia. Esto no es un render, profes, esto es un aula de verdad. Tuve la fortuna de aportar un granito de arena con la asesoría en este espacio. Les sugerimos igualmente, como lo hacemos con todos ustedes, las áreas, las recomendaciones, etcétera, etcétera. Esta es la segunda área que tienen ellos, le llaman el aula de robótica. Fíjense ustedes las mesas, que no son cuadradas y aburridas como siempre, tienen formas. Este es el material al cual hago referencia. Esta marca DuPont es distribuidor para Colombia de este material, que es un material sintético muy duro, un poquito costoso sin duda, pero muy conveniente para estos espacios. Fíjense la iluminación, a mí me encanta la iluminación de este espacio, unas lámparas, además de muy bonitas, pues tremendamente útiles, porque si se dan cuenta ustedes, tenemos las ventanas totalmente cerradas con los blackouts, pero tenemos una iluminación muy potente que le permite a cualquier hora al docente trabajar en su aula. Y fíjense ustedes también esta, que es el aula grande, en donde tenemos los racks de herramientas al fondo, los muebles grandotes, y abajo también de almacenamiento de insumos, de proyectos. Por allí al fondo, en el centro, donde ustedes están viendo aquí al lado del mueble verde, tal vez va la impresora 3D del colegio, que ya se está indagando por allí. Quería mostrarles el detalle de la mesa. Fíjense lo brillante que es este material, tan útil y tan resistente para el uso y el abuso de los chicos en los distintos proyectos. Y hacer un énfasis también en la iluminación, que sin duda es una apuesta muy importante del Colegio Jordán de Sajonia en temas de iluminación de las aulas maker. Algo fundamental, fíjense ustedes, la salida de audio, está todo muy bien montadito con el tema audiovisual, y por supuesto las herramientas que deben estar a la vista. Esa es la idea, que los chicos las agarren, las usen, las sepan usar, les podamos orientar en ese sentido, para que no tengamos absolutamente ningún inconveniente con los muchachos en la manipulación de estos elementos. Muy bien, y vamos a finalizar entonces esta parte, por supuesto, con un ejemplo del Colegio José Martí, ubicado en la ciudad de Neiva. Es un aula bastante amplia, muy interesante, tiene iluminación por todas partes, queda en un segundo piso. Tanto así que fíjense ustedes las cortinas, casi que los profes tienen que estar todo el tiempo cerrándolas, porque aquí ya digamos que es el otro caso en donde tenemos muchísima iluminación natural. ¿Qué podemos ver acá? Una distribución muy interesante de las computadoras, que no están típicamente distribuidas con mesas
en hileras, sino que están agrupadas. Esto sirve mucho para los trabajos y los equipos colaborativos. Tenemos al fondo mesas amplias de trabajo. Tenemos también, hombre, los ventiladores, por supuesto, no pueden faltar en la ciudad de Neiva. Y además tenemos dos Ender 3D. Estas máquinas son muy bonitas, muy poderosas, impresoras 3D de carrete abierto, no necesitas comprarle a la marca su filamento y están allí para ya casi que vamos a empezar a usarlas con los chicos en los distintos proyectos. Fíjense ustedes abajo, ¿no? Tenemos allí los estantes, los muebles para poder ubicar allí los productos, prototipos, proyectos, materiales, cartillas, insumos, absolutamente todo lo que vamos necesitando en el devenir de las aulas Maker. Entonces, esto resulta bien interesante porque hemos visto ya una transición muy importante de algunos colegios que son usuarios de los proyectos de SET21, de algunos espacios que han sido adecuados como aulas Maker y tenemos por supuesto el reto con aquellos que no con aquellos colegios que no tienen aulas Maker aún, pero quieren involucrarse con estos procesos. Tenemos ese reto de acompañarles y de ayudarles a adecuar las aulas Maker. Muy bien, bueno, yo quiero presentarles ahora mismo a un amigo que nos está colaborando ya hace un rato en SET21 a partir de este año, y él es Daniel Marmolejo. Daniel, que lo vemos aquí justamente al lado, ha estado todo el tiempo en vivo compartiendo con ustedes las preguntas que se han estado formulando a la página web de SET21. Y entonces es el momento para que podamos establecer esa comunicación y saber ustedes, veo un montón de preguntas, ustedes que se están preguntando, que están planteando, qué opiniones tienen sobre esta apuesta nueva que tiene que ver con la innovación educativa en nuestras instituciones. Daniel, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Jason. Buenas tardes, comunidad C21. Muy bien, gracias. Súper, espero que se esté escuchando bien. Ya nos dirán nuestros profes en el país si todo va bien con el audio de Daniel. La idea, por supuesto, profes, un pequeño paréntesis, es estar mejorando todo el tiempo estas transmisiones. Como ustedes bien saben, vamos a estar mucho tiempo en casa durante las próximas semanas, así que va a ser un canal de comunicación fundamental con ustedes. Daniel, yo quiero que nos cuentes, por favor, he visto montones de preguntas, de comentarios, de inquietudes, a ver si las podemos dilucidar acá un poco, no sin antes contarles, queridos amigos, que yo estoy aquí en mi aula Maker. Este es mi espacio, mi aula Maker. Yo aquí tengo mi espacio de ideación que está por acá con un sofá, tengo mis mesas de trabajo que justamente es aquí donde tengo todo el insumo para poder trabajar, porque mientras Daniel va a estar respondiéndonos algunas preguntas, yo voy a estar trabajando en uno de los proyectos que muchos de ustedes han desarrollado o van a desarrollar o están desarrollando en las instituciones. Así que me parecía muy importante compartirles pues también mi espacio de trabajo aquí en casa. Daniel, ¿alguna de las preguntas de los profes, por favor? Claro que sí, Jason. Tengo aquí unas por WhatsApp y otras que están en la misma página de Facebook. Voy a intercalarlas una a una para que haya un balance. Nos pregunta Manuel Moreno, del colegio Refus. Yo no ubico bien el colegio, yo diría que es Cundinamarca. Pero Bogotá, no, esto no tengo... queda en la vía, queda por Cota, si mal no estoy, ¿no? Vía Cota, Chile. Un colegio con énfasis en pensamiento matemático, etc. Él nos pregunta algo precisamente que tú acabas de hacer una introducción, creo que sin saberlo. Él nos dice, oiga, en esta coyuntura, pues, estoy seguro que está haciendo referencia a nuestra situación de vulnerabilidad frente a esta nueva pandemia, o a esta primera pandemia del siglo. Nos dice, ¿cómo proyectar los espacios Maker desde casa? Entonces yo veo que ahí tú ya sin saberlo de una estás diciendo, mire, se necesita una mesa. Obviamente, en una institución, el pensar el espacio pues tiene que enfocarse desde una transformación especializada para que se puedan desarrollar estos programas. Sin embargo, ahí tú nos estás demostrando que también es buscar que los niños o que los jóvenes
tengan un espacio exclusivo de trabajo, un espacio, como decimos aquí, al interior, para poder cacharrearle a distintos proyectos que están buscando concretar no solamente conceptos, sino también ideas, soluciones muy puntuales. No es normal tener en casa una impresora, lo normal es tener una impresora que por lo general se deja de usar apenas se acaba el cartucho, pero a nivel familiar yo he visto, pues esto es muy estratificado, ¿no? Pero sí he visto que cada vez más las familias se esfuerzan por, en Navidad, en cumpleaños, el Día del Niño, qué sé yo, por comprar juguetes muy costosos que son a veces unos kits de introducción a la ciencia, qué sé yo, kit de astronomía, un kit de microbiología, pues también vale la pena que se empiece a pensar la impresora 3D como parte de estos regalos que tienen costos muy similares a esos kits que acabo de mencionar. ¿Qué dices tú, Jessy? No, esta pregunta, Daniel, y al profe que la formula me parece importantísima. No sin antes mencionar que por ahí ya vieron a mi gata que está interactuando con la imagen de Daniel, así que hace parte también de todo este entramado maker de este lugar. Profes, esa pregunta es fundamental. Vamos a estar posiblemente en casa un mes largo, tal vez dos, con mucha suerte con esta situación que estamos viviendo en el mundo entero. Y a propósito, por supuesto, vamos a hacer la pausa de siempre porque nos tenemos que higienizar, lavarnos las manos, un poquito de gel antibacterial. Es fundamental todo el tiempo en este momento estar con el cuidado de las manos, de nuestros objetos, ya que estamos en temas maker, hacer la higiene con nuestras herramientas. Si tenemos mascotas que salen, limpiarles las patitas es fundamental. Daniel y profes, esta pregunta es fundamental porque vamos a estar pensando en cómo vamos a avanzar con los proyectos de SET 21 en casa. Les hemos compartido el día de ayer a ustedes, profes, un documento al correo electrónico que se llama Estrategias de Implementación Remota de los Proyectos de SET 21. Estamos hablando de aulas maker, de trabajo colaborativo, de la idea de estar trabajando por grupos, pero ahora que nos diseminamos todos y estamos en casa, ¿cómo hacerlo? Allí hemos establecido varias estrategias. Primero, el uso de las cartillas, pues es una muy buena herramienta para poder seguir una línea temática y sobre todo las secuencias didácticas de cada uno de los proyectos. Ya mientras vamos a ir charlando de todos estos asuntos, yo voy a ir haciendo uno de los proyectos, que ya les voy a contar cuál es, aquí con las herramientas que tengo, en la medida de lo posible voy a ir avanzando para mostrarles a ustedes, anclada esta pregunta, que se puede hacer perfectamente un trabajo maker desde casa. ¿Qué necesitamos? Bueno, muchos de ustedes ya saben que yo me dedico puntualmente a cosas muy maker, de tal suerte que tengo un espacio un poco más acondicionado que tal vez muchas de las casas de las familias de nuestros estudiantes. Pero sin duda, como lo mencionabas tú, Daniel, ¿qué necesito? Una mesa que ojalá sea un poquito de combate, que pueda yo tal vez cortar, se regó un poquito de pintura y no pasó nada, o cubrirla con plástico, con periódico, herramientas y los proyectos. Es que no necesito mucho más que eso. Por eso, la idea que nos surge ahorita es invitarlos a que a partir de esa inquietud que nos plantean en principio, que es fundamental y es maravillosa, ustedes se animen a acondicionar un rinconcito de la casa o a decirles a los padres de familia, a sus chicos, como los hemos sugerido en la ruta de implementación que les enviamos ayer, a sugerirles que puedan hacer trabajo maker en casa. ¿Por qué? Porque dentro del proyecto tengo elementos para avanzar con la cartilla. Tengo la web de SET 21 en donde tengo un montón de herramientas digitales. Pero además tengo retos que me van a invitar a trabajar con herramientas, a trabajar también con la caja de electrónica, que por supuesto va a estar en el colegio. Entonces tengo que ser bastante recursivo para poder ir avanzando con los proyectos. También tenemos simuladores de electrónica como Tinkercad. Ustedes lo pueden sugerir, pueden entrar a nuestra página vivo.bq, en donde van a encontrar muchos tutoriales en donde nos indican cómo usar Tinkercad. Y Tinkercad me va a permitir, sin muchos conocimientos técnicos en electrónica ni en robótica, hacer simulaciones de esos mismos. Claro, lo ideal es tener esta maravilla de caja a la mano y poderla trabajar en el aula, pero dado que no es el asunto que nos está convocando estos días, vamos a ser muy recursivos y tenemos incluso simuladores
virtuales que me pueden ayudar en ese sentido. Mientras Daniel sigue y espero, profe, haber pues dilucidado esta inquietud. Vamos a acondicionar un espacio en casa, una mesita, vamos a hacernos las herramientas que están por allá guardadas, las del abuelo, las del papá, las del carro, vamos a ponernos un foco de luz y ojalá esté ventilado, y vamos a adelantar los proyectos de las cartillas, porque es una herramienta muy interesante para estar activos y sobre todo para avanzar en esta idea. Yo mientras tanto, mientras Daniel nos va comentando las inquietudes de los profes, etcétera, quiero ir adelantando un proyecto para que ustedes vean que también se pueden hacer en casa. Este proyecto es de programación de las cosas, dado que, bueno, tengo un par de materiales, me van a ver ahorita pues sacando cartones, cortando, me voy a mover un poquito por mi aula maker aquí. Este proyecto es de la cartilla número 7 de programación de las cosas y es el primero de los proyectos, y tiene un nombre muy interesante porque se llama ¿Podemos ser directores de cine? Bueno, ahora con un celular todos podemos ser directores de cine. Pero resulta que este proyecto es muy bonito porque, primero, nos va a hablar de un reto importante que es hacer un zootropo. Un zootropo es un dispositivo muy antiguo para poder realizar imágenes en movimiento. Incluso se habla de los egipcios y de los romanos que trabajaban con bows para poder hacer animaciones o algún tipo de imágenes en movimiento. Pero hay dos cosas interesantes. Primero, que me invitan a hacer el prototipo y después a realizar una suerte de dibujos con un hilo y una historia y un propósito interesante que son los valores. Así que fíjense ustedes cómo estos proyectos empiezan a transversalizar muchas de las áreas. Yo, mientras Daniel nos va planteando otras inquietudes, voy a ir sacando aquí mis herramientas y mis cosas para poder arrancar este proyecto. Así que, Daniel, ¿tienes otra inquietud de los docentes? Sí, bueno, Manuel comenta que gracias en nuestra línea de WhatsApp y valora pues todo lo que has dicho. Resaltaría yo de lo que del proyecto que están desarrollando, pues las habilidades comunicativas que son tan necesarias y que no se dejan de lado en un proyecto que muchas veces es concebido solo para desarrollar desde el área de tecnología, y sí, se puede desarrollar desde ahí, pero hay que acudir a otras habilidades de otras áreas. Yo siempre que visito colegios convoco al profe de tecnología para que levante la mano, le jale la bata a ese profe de lenguaje, de ciencias naturales y lo vincule. Y encuentro que cuando eso sucede es de lo más positivo, que es finalmente lo que queremos, es el ADN de nuestros proyectos, es la transversalidad, la colaboración. Y si no ocurre entre los maestros y si los coordinadores y los padres de familia no se enteran de esto, es muy difícil. Hay que tener muy en cuenta que el eje central de todos estos proyectos es la imaginación del sujeto, y como animales sociales que somos no imaginamos solos. Las ideas, las grandes ideas siempre se construyen a partir del diálogo. Entonces no dejemos solos al profe de tecnología, al profe de ciencias, unámonos en función de estos proyectos. Bueno, voy con una pregunta de Carlos Fabián Montoya. Él está aquí bien por el stream de CES 21. No reporta qué colegio, pero esperemos que en un momentico lo haga, y él nos habla, oiga, la idea es trabajar de manera personalizada con los chicos que quieren programar, construir, ensamblar. ¿Será que esto solo es para la educación personalizada? Pues yo me atrevería a decir, Jason y Carlos y demás colegas que nos están observando, que no. Yo pienso que un aula maker y los proyectos maker se pueden realizar de forma masiva. Obviamente hay un número ideal de trabajo. En que visito instituciones, digo, que tenga menos de 20 estudiantes por clase, puede poner en su estado bendecido y afortunado, porque pues es un número con el que uno puede trabajar con buena fluidez. Más de 20 yo sé que se complica, pero no pienso que estos espacios son solamente para la educación personalizada. Esto no quiere decir que no tenga en cuenta los planes de vida de los estudiantes. La idea es que dentro de los proyectos se planteen agrupaciones de lo que podrían ser planes de vida de nuestros estudiantes. Por eso ustedes van a encontrar títulos como somos directores de cine, somos cocineros, somos astronautas, un montón de proyectos que tratan de vincular distintas esferas de la economía, del trabajo, pero que también involucran
llamémoslo, los planes de vida de las personas que participan. ¿Cuál es la diferencia entre la educación personalizada y la educación en masa en un espacio maker? Pues la optimización del tiempo, la capacidad de prestar atención a cada proyecto, pues va a cambiar mucho de un sistema o de una forma a la otra. Yo optaría, si ya tengo muchos estudiantes, obviamente por o fragmentar la clase o pedir apoyo de otros maestros. ¿Por qué? Pues porque aquí hay que tener en cuenta que si bien se van a hacer operaciones tan sencillas como volar un papel, esperamos que con la incrementación y la intensidad de estos proyectos en las aulas, los chicos en grado octavo para arriba estén soldando, solamente soldando electrónica, estén haciendo cortes con bisturí, estén haciendo un montón de cosas que pues, requieren de la atención de un adulto. Si yo tengo 50 o 40 y algo estudiantes en un aula, pues esto va a ser muy riesgoso. ¿Qué recomendaría yo? Pues espacio y poder ampliar el espacio de forma que el profesor tenga presente qué está sucediendo. Y aparte de eso, pues involucrar a nuestros estudiantes en una fase introductoria en la que se deje muy claro cuáles son los protocolos de seguridad que hay que seguir. Por ejemplo, en el momento de cortar no se puede dar un bisturí a los 48 estudiantes si estoy hablando de un salón o de un espacio con mucha confluencia de personas. Yo diría, pues hombre, designo dentro de los grupos, recordemos que el trabajo maker es grupal, designo dentro de los grupos a alguien con quien yo pueda trabajar y separarlo del grupo para que haga esta labor que puede implicar un riesgo como una quemadura o un corte. ¿Qué dices tú, Jason? No, totalmente de acuerdo. Este es una apuesta muy interesante para poder incluir colegios de educación personalizada, colegios incluso que tienen muchos chicos al tiempo por aula, por sesión. Aunque Daniel lo ha mencionado muy acertadamente, este tema de la cantidad de personas por espacio maker, pues resulta ser muy inquietante. Yo les cuento una experiencia de SED 21 en España. Nosotros tenemos un colegio en España que se llama el Colegio José María Piquer, y resulta que allí hay sesiones de 160 chicos. Y muchos de ustedes ahorita dirán, no me aguanto 30, ¿cómo van a ser 160? Bueno, son espacios makers, son espacios muy amplios y son espacios en donde hay, por ejemplo, 3 o 4 maestros de distintas áreas. ¿Cuál es el propósito? Pues cambiar un montón la mentalidad que tenemos como docentes, porque nosotros pensamos que el estudiante siempre me tiene que escuchar, siempre tiene que prestar atención, tiene que copiar lo que yo digo y rendir en el examen justamente lo que yo le he compartido. Entonces, estas sesiones masivas que las hemos hecho incluso con 400 estudiantes en el Colegio Angloamericano de Bogotá y otros tantos colegios con mucha afluencia de chicos, pues tienen una directriz muy puntual y es un reto muy claro, unas directrices a trabajar de trabajo colaborativo en grupos muy clarita, y además tiempos, materiales, infraestructura de trabajo. Y chicos, adelante, porque ¿qué hace aquí el docente en todo este tipo de proyectos? Dirige, tutorea, ya no enseña, y eso es lo que tal vez, profes, nos choca un poco a nosotros, porque venimos haciendo clases durante 5, 10, 15, 20 años, un año, no importa, y nos importa dictar la clase. Aquí la apuesta es construir la clase colectivamente, así que es una apuesta muy interesante poder hacer este tipo de trabajos colaborativos con otras áreas, porque muchas veces ustedes, yo estoy viendo aquí profes de distintas áreas conectados, ni se hablan. Entonces es muy interesante que estos proyectos promuevan justamente ese diálogo interdisciplinar. Daniel, yo veo que hay muchísimas preguntas, intentemos avanzar porque quiero que avancemos en muchas de esas inquietudes de los profes, por favor. Bueno, de una. Una pregunta muy sencilla. Yo creo que aquí hay preguntas sobre ambiente y sobre espacio, ¿no? Esta es un tanto respecto al ambiente, nos la hace Angélica Torres desde el Colegio Selva Alegre de Leticia. Un saludo muy especial, Angélica. Muy bien. La profe de Ciencias Naturales nos dice, oiga, ¿pondrían música ambiental dentro del aula maker? Y
Si es así, ¿propondrían una lista? Yo digo, América, interesante, divertida pregunta. Muy bien, muy bien. La lista la dejamos ahorita en nuestro muro para que A todos claramente pueda ser así. Sí, pero yo sí me atrevería a decir algo por discusiones que he tenido en distintos laboratorios que he trabajado. Tuve la oportunidad de estar en el laboratorio de aguas del IDEAM y también en distintos laboratorios de la Universidad Nacional, los laboratorios de ecología, de la sede de Amazonas, los laboratorios de Sinchi, y bueno, para ir contar tampoco tantos, ¿no? Y sí encontramos que la convivencia con la música es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que tenemos 360 grados de percepción y entonces el audio es algo de lo cual no podemos escapar. ¿Qué recomiendo yo? Música ambiental, música muy suave, un listado variado, que le permita a las personas pues sentir que están cambiando de ambiente y de pronto en algún momento negociar de acuerdo a cómo estén sucediendo los eventos dentro de la institución, la edad de nuestros estudiantes, un pequeño tiempo para que los demás sin embargo me quiero que es instrumental para que haya fluidez y demás. Excelente, ¿tienes Vamos con okay. No, ahorita ponemos la lista, ¿sí o qué? Hacemos una lista entre los dos. Me parece muy bien. ¿Todo esto? Sí, yo creo que... Listo, nos pregunta Enrique Navarro. ¿Le suena Enrique Navarro? Él trabaja en el Club Atlético Bucaramanga, supongo que es muy hincha de ese equipo, y dice, oiga, las aulas maker son generalmente para estudiantes de secundaria, ¿qué pasa con los de primaria? ¿Qué dices? No, las aulas maker son fundamentalmente para un currículo transformado, es decir, tenemos colegios en donde las aulas maker han sido fundamentales para llevar a los chicos de transición, porque ustedes bien saben que tenemos aulas de transición con cojines, con material didáctico. Fíjense ustedes, y qué buena pregunta, cómo nosotros hemos aprendido de estos grados. Como decía Picasso, le llevó 80 años aprender a dibujar como un niño, más allá de que le consideraban un gran maestro durante su carrera. Nos ha tomado muchos años aprender a hacer sesiones como las de transición. Nos ha tomado mucho tiempo y muchos años aprender a hacer sesiones como las de primaria, y eso a mí me parece muy interesante. Las aulas maker y estos espacios han tomado todo tipo de herramientas de los espacios de transición, coloridos, llenos de elementos en las paredes, con material lúdico, con propuestas metodológicas y secuencias didácticas lúdicas, con juego. Entonces, no, sin duda no es un espacio para estudiantes de secundaria, son espacios, como te digo, y a todos, absolutamente para todo tipo de públicos, de grados. Quiero comentar rápidamente el proyecto que tiene el Colegio Walt Whitman aquí en Bogotá. Es una apuesta muy interesante porque ellos están, yo creo que en estos días, si todo viene bien, por terminar un aula maker allí en su institución, y en principio querían que fuese robótica, tecnología, pero resulta que ahora van a ir todas las grados, se van a rotar y van a ir desde los más pequeñitos, desde los de transición, pasando por primaria a secundaria. Entonces, no, para nada tenemos aquí digamos, una especialización por grados o preferencia de edad. En absoluto, es absolutamente para todo el mundo. Sí, exactamente. Si esto se proyecta solamente a bachillerato, es simplemente porque la institución no quiere asumir el reto, que como tú bien lo dices, es mucho más grande cuando son chiquitines. Y esto que acabas de decir da un preámbulo para una pregunta muy importante que nos hace Carolina López. Ella está no veo dónde está, en Santander, y dice, bien, oiga, ¿cómo o qué planteamiento proponen para que lo lúdico sea incorporado dentro de la cultura maker? ¿Y qué errores o cómo podemos detectar los errores en esa implementación de lo lúdico? Pues Carolina, gran pregunta,
porque aquí hay una serie de obstáculos en los que yo creo que Jason y yo y la mayoría de docentes nos hemos visto enfrentados. Y el primero de ellos es, ¿cómo hago yo para jugar con mis estudiantes? Yo tengo profesores que tienen un doctorado, es decir, son doctores en filosofía de la ciencia, doctores en filosofía del lenguaje o de la enseñanza del lenguaje, y pues muchas veces dentro de su construcción en los procesos de educación, pues ven un poco difícil ponerse a jugar con sus estudiantes. De hecho, muchas veces nuestros ingenieros de sistemas tienen todas las capacidades técnicas, tecnológicas, procedimentales, pero no tienen la actitud para jugar con sus estudiantes y muchas veces están detrás del resultado que se puede obtener a partir del desarrollo de un proyecto y no dentro del proceso mismo. La invitación que yo siempre hago es a jugar roles. Oye, aprovechemos que el colegio, que la institución está apuntándole a la innovación, y eso tiene que ver no solamente con la generación de una nueva ciudadanía, sino también cómo va a sobrevivir un colegio en el siglo XXI si está enseñando lo mismo, cuál es ese valor agregado del perfil de los estudiantes egresados, si se sigue educando como se venía haciendo hace 10 o 50 años atrás. Pues entonces aprovechemos que nuestras instituciones se juegan por la innovación y juguemos nosotros también con nuestros estudiantes. No olvidemos que la idea también es generar reflexiones respecto al género, a la estratificación social, a las barreras tecnológicas, y aprovechando que estamos en un aula de clase, pues juguemos. Nosotros los docentes, a diferencia de muchas otras labores que son muy loables, pero pues en últimas son muy aburridas. Nosotros como profesores podemos de verdad asumir nuestra labor como un laboratorista social que puede jugar con un montón de variables para tener distintos resultados. Lo lúdico no es otra cosa sino la búsqueda de hacer estos procesos divertidos y cercanos al estudiante. En eso hay que tener muy en cuenta para detectar los errores. No usar un lenguaje técnico o un lenguaje de ética. En últimas, yo lo que quiero decir, profe, si usted tiene un montón de títulos, que esos títulos sirvan para que usted pueda ponerse y entender, estar muy cerca y entender el lenguaje de sus estudiantes. Y el juego, claramente, los ambientes donde la lúdica es importante, pues son los que permiten que usted ya no sea el maestro, el dueño de la batuta, sino que usted sea un compañero de ellos y abra con eso la expectativa para que la imaginación y el lenguaje fluyan. Yo apuntaría, Daniel, para el comentario de la profesora, que me parece muy importante. La verdad es que estoy viendo aquí en la página muchísimas inquietudes muy interesantes. Yo creo que el único peligro, profe, que tenemos respecto a la lúdica y al juego, que se nos puede plantear como peligro si se quiere, es el de no entender qué hay detrás del juego, en no tomar en cuenta conceptos y direccionamientos pedagógicos del juego. Fíjense ustedes que el juego existe en el mundo animal, existió desde que somos Homo sapiens, existe como profesión, gamers, futbolistas, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que tenerle en absoluto miedo al juego en el aula. Hace un rato, unas semanas, pasaba por un colegio y un padre de familia me decía: oiga, estoy preocupado porque estoy viendo que están haciendo avioncitos de papel y unos carritos, y con unas aplicaciones están como jugando, y en Scratch están haciendo videojuegos. Óigame, yo no le estoy pagando un libro y una educación a mi hijo para que vaya a jugar, juega en la casa. Y fue una conversación muy interesante porque ahí pudimos dilucidar cuáles son los propósitos pedagógicos del juego, cuáles son los fundamentos neurocientíficos que invitan al cerebro a estar siempre en juego o buscar la lúdica. Y si por esta vía pueden venir los conocimientos, los saberes y los aprendizajes, profe y profes, yo creo que es tremendamente importante y muy al lugar que podamos implementar procesos de juego más continuamente en nuestras instituciones. Dani, ¿qué otra inquietud hay por allí?
nos lo dicen los artistas callejeros, juega siempre, ¿no? Bueno, esta pregunta es muy importante y nos da un cambio un tanto hacia cómo hacemos nosotros para trabajar la inclusión dentro de estos espacios maker. Esto nos lo pregunta Armando Barrera. También es de noticia, un saludo a Armando. Pues bueno, trabajar la inclusión y Armando un contexto en el cual pues nosotros no somos concretamente formados en educación especial, y pienso yo que la mayoría de los que somos no en educación especial o en infancia, pues pocas veces enfocamos nuestra formación como una oportunidad de trabajar en inclusión. Un gran reto que yo pienso que siempre se debe asumir, pues dependiendo de cuál es la condición de ese grupo, pues la persona, es decir, desarrollar diferentes metodologías, espacios, formas de aproximación para que sean incluidas. Sin embargo, sí podemos dar unas generalidades, como podría ser designar un grupo o a un estudiante que unos que siempre resaltan o que se caracterizan terminar mal. Por general son hijos de docentes, entonces siempre son esos estudiantes que llamamos un poquito piquiña porque se aburren rápido y terminan más rápido. Pero yo siempre digo, oiga, estos son los estudiantes que tienen el mejor perfil para acompañar a esos otros estudiantes a quienes se dificulta, es decir, tener también dentro de aula maker posibilidad de darle y acondicionar las experiencias con discapacidades que destruyen. Sí, me parece muy importante esta inquietud. No, ahí estás. Yo hace algún tiempo, y les quería compartir la experiencia, pude trabajar este tema con mis queridos profes del gimnasio Pereira y con el coordinador Marlon. Fue una sesión muy interesante porque tanto allí o por ejemplo como en el Colegio Conquistadores de Medellín tenemos chicos de inclusión y las preguntas vienen siempre por este lado. ¿Cómo trabajar un proyecto Maker? ¿Cómo trabajar un proyecto STEAM? En donde yo siempre voy a suponer que alguien es capaz de utilizar un cortador bien o puede usar un mouse correctamente y puede hacer una secuencia didáctica tranquilamente, cuando tenemos chicos de inclusión que por supuesto necesitan otros procesos. Es una pregunta y es una inquietud transversal porque casi que en muchos de los colegios del país tenemos chicos de inclusión. Fíjense ustedes que, para resumir todo esto, y en el colegio que quiera un poquito más ahondar en estos temas, lo podemos trabajar muy puntualmente. En estas semanas podemos hacer videollamadas, podemos hacer llamadas telefónicas, en fin, para ahondar un poquito más en este tema. Pero solamente una idea. La cultura maker en el mundo, que más o menos está hablando desde el año 2000 para acá, después de las disposiciones del gobierno estadounidense con el tema del K12, es decir, de todo el currículo de kinder al grado 12, y se empezó a hablar de que en este siglo se iba a necesitar mucho saber de las áreas STEM, Science, Technology, Engineering and Math. Se empezó a trabajar transversalmente con propuestas maker, ¿no? Les quiero mostrar un pequeño adelanto. Aquí va mi zootropo, estoy haciendo las rendijas para poder ver las animaciones. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo implementar proyectos maker con personas que no tienen motricidad fina, que carecen muchas veces de las habilidades requeridas para trabajar estos procesos? Justamente se ha trabajado esta metodología, estas secuencias didácticas, justamente ha surgido la cultura y el movimiento maker en el mundo, y ahora mucho más en los currículos académicos de los colegios del mundo, porque son este tipo de herramientas, de metodologías, de actividades que nos permiten incluir a chicos que justamente no pueden ir al mismo ritmo que el grupo.
Y esto sin duda no solamente nos da una luz para trabajar diferenciadamente con los chicos de inclusión, sino con los chicos que no gustan de programar, con los chicos que no tienen ni idea de tecnología, que detestan la robótica pero son buenos dibujando, con chicos que no les gusta hacer videos pero son excelentes narrando, con los chicos que no gustan mucho leer pero son muy hábiles cortando y haciendo cosas con las manos. La cultura maker, las metodologías activas y la metodología STEAM se creó y vino a instalarse en las instituciones justamente para apoyar los procesos de inclusión, porque, de nuevo repetimos una y mil veces, nos permite justamente individualizar muchos de los procesos mientras todos los otros estamentos de la sesión, mientras los otros grupos van trabajando porque las sesiones se construyen. Dani, si tú me permites, es que la verdad estamos un poco desbordados de preguntas y de inquietudes. Simplemente aquí desde mi lugar, dar saludos que nos están dando por aquí desde Medellín, desde el colegio eh, Gimnasio Pereira, desde el Liceo Walt Whitman aquí en Bogotá, como tú ya lo pudiste mencionar, desde Leticia, que tenemos muy buena participación, desde el Colegio Coredi de Río Negro. Saludos allí a Río Negro, ojalá todo el mundo haya guardadito en casa, por supuesto, recuerden, el tema pues de las manos es fundamental, un poquito de alcohol no viene mal, desinfectar celular, dispositivos, yo que estoy aquí trabajando con herramientas, etcétera, es fundamental hacerlo. Saludos a Andrew por allí en el Colegio Jordán de Sajonia, que hace un ratito lo vimos en acción allí con los muchachos. Integral del Norte en Cartagena, hola, ¿cómo vamos por allí en el norte? Eh, Tenemos aquí una inquietud de un querido profe del Tolimense. Sus inquietudes giran en torno a un programa que nosotros tenemos en SET 21 que se llama Aprender a Pensar. Él lo implementa allí en el Colegio Tolimense. Gustavo, vamos a tener varias de estas sesiones semanalmente y como ustedes se pudieron dar cuenta en el correo, tenemos temáticas por cada una de las sesiones. La temática de hoy fue o es el aula maker. Puede aprender a pensar, entrar en procesos de aula maker, puede aprender a hacer, puede emprender, pueden proyectos que aparentemente no son muy maker, irse a un espacio como este, sí, sí y siempre sí. Así que vamos a tener un encuentro virtual, como los hemos llamado, un steaming, hablando un poquito entre streaming y STEAM, que habla justamente de neurociencia y educación. Allí vamos a tocar el tema de aprender a pensar. Un saludo a Norma también, que nos pregunta cuál sería el número apropiado de estudiantes en un aula maker con un docente a cargo. Depende mucho del espacio. Hace un rato mirábamos, y yo quiero retomar un poquito las imágenes que veíamos hace un rato de las aulas maker, pues de otras partes del mundo que tienen muchísimo espacio y muchísima infraestructura. Allí hay aulas maker que pueden soportar 60 o 50 estudiantes al tiempo. Para un docente en nuestros contextos colombianos, en nuestros salones, que más o menos pueden tener, con muchas variaciones, pero más o menos un área cercana y aproximada, estamos hablando de entre 25 como mucho 30 estudiantes por salón, por docente. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que tenemos allí retos, grupos de trabajo y un docente puede estar perfectamente trabajando en varios momentos a la vez. Y para finalizar, Dani, para que sigas tú con algunas de las inquietudes, porque ya vamos a ir finalizando la sesión, se nos ha alargado un montón, pero la verdad que tenemos mucho de qué hablar. Y nos gustaría responder absolutamente a todas estas inquietudes. Lo vamos a hacer en la página, sin duda, por si alguna se quedó por allí en el tintero. Vamos a ver por aquí. Aquí están proponiendo visita a Maloca. Vamos a ir a Maloca. Excelente poder ir a Maloca. Solo que cuando pase este encierro obligatorio vamos a poder ir. Sería muy interesante poder hacer actividades allí. Hemos estado trabajando con el equipo de Maloca también. Así que posiblemente tengamos avance. Y por aquí un compañero nuestro, Andrés Cano, nos saluda desde Medellín y me pregunta por los gatos. Los gatos están por ahí, ya han aparecido en escena, ya están durmiendo ahorita. Así que Dani, te doy la palabra para redondear alguna idea más de los docentes y vamos finalizando esta primera sesión.
Dani, no tienes el micrófono encendido. Vale, disculpa, ¿ya? Sí. Listo, para finalizar, sí, bueno, hay una serie de preguntas que se nos quedan en el tintero, pero yo ahorita las paso, las de WhatsApp las paso y las respondemos aquí. Quisiera decir que estos espacios makers solo son posibles si nosotros pensamos a la comunidad educativa como un todo. Es decir, si nuestro eje central es la imaginación de las personas, tenemos que pensar en las personas que componen nuestra comunidad educativa. Aquí juegan los directivos, los profesores, los padres de familia y los estudiantes de igual forma. Si nosotros, si los directivos no ponen dentro de sus estrategias de marketing, dentro de su concepción y visión de la educación, los espacios maker, pues poco valor agregado va a encontrar un padre de familia y poca participación va a buscar del mismo espacio. Mismo si los estudiantes encuentran que el profesor no tiene las actitudes, no genera los ambientes más allá del espacio para la comunicación, para el qué hacer, para las manualidades, pues va a ser un espacio que no se ha vivido al 100%. Hay que nosotros hablamos aquí de espacios maker, hablamos de iluminación, las personas que requieran una asesoría concreta, pues aquí tenemos la norma, tenemos también cuál es la fuerza de la iluminación artificial que se requiere, las distancias, etcétera. Y también hablamos no solamente del espacio maker, sino del ambiente maker. Tiene que haber un ambiente cooperativo, un ambiente que reconozca y diligencie muchas actividades haciendo autonomía. No es autonomía de yo hago lo que quiero a la hora que se me dé, porque eso no lo tiene nadie. Es una autonomía que más bien hable de la interdependencia, de la toma de decisiones argumentada. Y claramente tiene que haber un espacio para la emocionalidad. Y aquí quisiera finalizar hablando de que si nuestro objetivo principal es la imaginación, pues tiene que haber una auditoría creativa. Y en esa auditoría creativa tengo que decirle al estudiante que evalúe mi clase. Yo como maestro tengo que aquí tener una concepción un tanto distinta, que solamente soy yo el que evalúa. Aquí tengo que darle herramientas al estudiante para que nos cuente qué encontró en los demás grupos que lo puedan fortalecer, qué dentro de su grupo fue el mayor obstáculo, cómo se sintió respecto al trato y a la forma en la que el profesor se dirigió ante el grupo, cuáles son esas estrategias de inclusión que el estudiante reconoce y que el profesor le permitió caer en cuenta que estaba desarrollando. Es muy importante que dentro de los espacios maker, dentro de los ambientes maker, haya siempre una auditoría, una gestión concreta para evaluar eso que se está trabajando. Y ya pues me despido entonces, saludo a todos los que no pude saludar, a mis compañeros del Colegio Integral del Norte, del Gimsaber, de Valle